Hola, en este vídeo vamos a iniciar el tema nuevo que se llama tema 6, fuerzas y energía. Este tema lo vamos a dividir en dos bloques, un primer bloque donde vamos a estudiar las fuerzas y un segundo bloque donde vamos a estudiar la energía. En este primer vídeo vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Para empezar, vamos a ver en este esquema que tenemos aquí hecho, digamos el bloque o el apartado de la física que vamos a estudiar ahora, para ponerlo en contexto con otros bloques de la física. En el tema anterior estuvimos estudiando la cinemática, que son los movimientos, y forma parte de un grupo más grande que se llama mecánica. La mecánica estudia por un lado los movimientos en la cinemática y por otro lado, que es el otro bloque que vamos a estudiar ahora, es la dinámica, que estudia las fuerzas. ¿De acuerdo? Ambos bloques, cinemática y dinámica, están muy relacionados entre sí, pero a la hora de estudiarlos pues se pueden estudiar por separado. Y ahora veremos por qué. Y por otro lado nos queda la energía. ¿Dónde estaría la energía? ¿Es en otro bloque aparte? No. La energía forma parte también dentro de lo que se conoce como mecánica. Lo que pasa es que el estudio de los movimientos, como nosotros lo hemos hecho, y el estudio de las fuerzas, como lo vamos a ver, son, digamos, como un camino o una forma de estudiar la mecánica. La energía sería volver a pasar por lo mismo, por movimientos y fuerzas, pero estudiado desde el enfoque de la energía, desde el camino de la energía, que después veréis en otros vídeos en qué consiste. Bien, ¿por qué se separan a la hora de estudiar los movimientos y las fuerzas? ¿Por qué separamos cinemática y dinámica? O una pregunta similar. ¿Por qué cuando hemos estudiado los movimientos, si me has dicho que los movimientos y las fuerzas están conectados entre sí dentro del bloque de la mecánica, ¿por qué no hemos hablado de fuerzas cuando estudiamos los movimientos? Pues por una sencilla razón. La cinemática estudia los movimientos sin preocuparse por qué o quién provoca los movimientos. Es decir, nosotros hemos visto coches, bicicletas, aviones, personas que se movían y hemos estudiado su movimiento, pero no nos hemos preguntado por qué o de qué manera, por qué motivo se mueven esas cosas. Y claramente las fuerzas son las causantes del movimiento. Gracias a la fuerza hay movimiento. Entonces vamos a ver que podemos estudiar la fuerza como causa del movimiento. ¿Y qué entendemos por una fuerza? Bueno, más tarde ya explicaremos a nivel físico qué vamos a entender por fuerza, estudiando las famosas leyes de Newton. Pero nos basta por ahora entender por una fuerza pues cualquier cosa de la vida cotidiana que te viene a la cabeza, a la mente, cuando alguien dice la palabra fuerza. Ejemplo, una persona transportando una caja con libros, evidentemente está ejerciendo una fuerza. Una persona que está tirando a lo mejor de un trineo de nieve está ejerciendo una fuerza. Unos caballos que tiran de un carruaje están ejerciendo una fuerza. Todo ese tipo de eventos, de fenómenos, evidentemente hay fuerzas relacionadas, hay fuerzas que aparecen ahí. Entonces, la palabra fuerza es una palabra que está muy cerca de nuestro lenguaje cotidiano. Muy bien, y para terminar el vídeo vamos a estudiar un aspecto muy importante de la física en general y que está muy relacionada con esta conexión que hay entre los movimientos y las fuerzas. Fijaos la frase aquí en azul que está puesta.
Las fuerzas son las causantes del movimiento. Gracias a que hay fuerzas, hay movimiento. ¿Qué tipo de conexión hay aquí? Es una conexión que se da en toda la ciencia y es la que se conoce como la relación entre las causas y el efecto. Siempre que nosotros vemos un fenómeno, nos encontramos con que ha habido un fenómeno anterior que ha provocado que eso ocurra. Un ejemplo típico. Si yo veo un vaso en el suelo roto, me pregunto que quién o qué ha roto el vaso. Pueden ser un montón de motivos o de causas. Puede ser que el vaso lo haya tirado otra persona, queriendo o sin querer, pero lo ha podido tirar una persona. Ha podido ser a lo mejor un animal que viva con nosotros en casa. Pero a fin de cuentas, si un vaso está roto en el suelo es porque algo o alguien lo ha tirado, ¿cierto? Pues eso es lo que se conoce como una relación de causa y efecto. En física hablamos de esa relación a través de un principio, el principio de causalidad. Dicho principio establece la relación entre los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza. Cuando digo fenómeno me refiero a cualquier situación o hecho que ocurre en el día a día o en la ciencia. Y dicho principio se enuncia así: todo efecto tiene su causa. Es decir, siempre que ocurre algo, ocurrió algo previamente que provocó esa cosa que ocurriese. O si nosotros vemos que ocurre algo, podemos esperar que se produzca otro hecho a posteriori. Ejemplo, si nosotros vemos que empieza a llover, eso es un fenómeno, que llueva. Pero nosotros esperamos que con el paso de los minutos el suelo esté mojado. Eso es otro fenómeno, que el suelo esté mojado. Y ahí hay una conexión entre el fenómeno de llover, que sería la causa, de que el suelo se moje, que sería el efecto. Podemos poner, aquí tenemos en naranja, después de la definición del principio de causalidad, donde nos explican qué es efecto y qué es causa. Se dice que el fenómeno A es causa del fenómeno B si A provoca que ocurra B. Por ejemplo, el fenómeno A es que llueva y el fenómeno B es que el suelo esté mojado. Entonces se dice que A, llover, provoca que ocurra B, que el suelo esté mojado. Entonces llover es la causa de que llueva, de que el suelo esté mojado, perdón. Y al contrario, se dice que el fenómeno B es el efecto de A si B ocurre siempre que se da A. Es decir, si B hemos dicho que es que el suelo está mojado y que A es que llueva, B, que el suelo esté mojado, es el efecto de que llueva, que es el fenómeno A. Se resume en esta relación. La causa siempre es previa al efecto y provoca que el efecto ocurra. Como ejemplo característico de este tema, vamos a tener que la causa es la fuerza y el efecto el movimiento. Y si no, preguntaros, cualquier movimiento que vosotros conocéis y que existe en el universo es provocado por una fuerza. ¿Cómo un coche empieza a funcionar? Pues empieza a funcionar porque hay un motor que, gracias a la gasolina y a otros aspectos, genera una fuerza que hace que las ruedas se muevan. Siempre que la bicicleta empieza a funcionar, el ciclista ha tenido que ejercer una fuerza sobre los pedales para que la bicicleta empiece a andar. La causa es la fuerza y el efecto el movimiento. Hay, por último, unas conclusiones que tenemos que tener en cuenta, unos aspectos de interés. En primer lugar, es que siempre en la causalidad hay un orden temporal. No podemos tener la causa y el efecto cuando a nosotros nos dé la gana. La causa siempre tiene que ocurrir antes que el efecto. Eso es fundamental. Y el otro aspecto de interés es que no existe fenómeno que no tenga causa. Nosotros no podemos encontrarnos con un fenómeno y pensar que ese fenómeno ha ocurrido de repente, así, de la nada. Nosotros como científicos tenemos que suponer que todo fenómeno que ocurre tiene una causa. Habría que estudiar qué causa o cuántas causas, porque es cierto que hay fenómenos que no dependen de una única causa, pueden depender de muchas causas. Y un mismo fenómeno puede producir multitud de efectos.